Huyeron del hambre y de la muerte en Irlanda para comenzar una nueva vida en Boston, Massachusetts. Una vida de riqueza, privilegio y poder. Conciudadanos del mundo. Del campesinado irlandés a la realeza estadounidense. Estos son los Kennedy. Sus relaciones interpersonales han tenido un impacto tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Con el triunfo y la gloria, llegan el escándalo y la tragedia. Ha sucedido algo aquí. A través de las sucesivas generaciones, los Kennedy se han convertido en algo más que una familia. Constituyen la gran dinastía estadounidense. Dinastías estadounidenses, los Kennedy. Capítulo 1. El poder de la riqueza. El nuevo embajador estadounidense en Reino Unido, Joseph Kennedy, se enfrenta a una batería de cámaras y camarógrafos cuando se dispone a partir hacia la corte de San Jaime. Cuando el presidente Roosevelt envía a Joseph Kennedy en 1938 a través del Atlántico para ser embajador de Reino Unido, ya era una estrella, una celebridad. Había dirigido unos estudios en Hollywood y ya era un hombre de éxito en las finanzas y la política. Se encontraba entre los 20 hombres más ricos de Estados Unidos. Fue una gran noticia. El ascenso de Joseph Kennedy es tan notable como aparentemente imparable. Joe Kennedy provenía de una familia irlandesa que se abrió camino desde la base hasta la cima. Eran forasteros. Sus abuelos llegaron a Boston durante la gran hambruna de la patata de la década de 1840, así que la familia lleva solo 2 generaciones alejada del campesinado irlandés. El señor Joseph Kennedy, embajador estadounidense, partió hacia el Palacio de Buckingham para presentar sus credenciales ante el rey. Que un católico irlandés ocupara aquel puesto constituía la victoria perfecta en el esfuerzo de mi abuelo por sentirse aceptado. Y en lo que a mí respecta, es un placer estar aquí. No se puede subestimar la ambición de Joseph Kennedy en 1938. Mi abuelo tenía ambiciones de convertirse en presidente. ¿Y qué creen que descubre que le interesa a toda Inglaterra? ¿Qué tal la familia, señor Kennedy? Joseph y Rose Kennedy tienen 9 hijos. Desde el primogénito Joseph Jr. hasta el Benjamín Ted, los Kennedy no son una familia cualquiera. Son una familia en una misión. Hay Kennedys a su izquierda y Kennedys a su derecha. Los camarógrafos ingleses trabajan a destajo para poder fotografiar al nuevo embajador estadounidense en Reino Unido con sus 9 hijos. Se alinearon ante las cámaras de la prensa. Con él llega Joseph Jr. de 22 años y John de 21. Sonreían. Todos tenían algo que decir. Este es mi primer viaje a Europa y estoy muy ilusionado. Ni siquiera pude dormir anoche. Aparecen un montón de citas en los periódicos diciendo tenemos 11 embajadores por el precio de uno y cosas así. Pets Corner en el Zoológico de Londres es inaugurado por el pequeño Kennedy que muestra una gran simpatía con los animales. Así que toda la familia fue aceptada con un gran entusiasmo. Los Kennedy comprenden antes que ninguna otra familia estadounidense la importancia del glamour. Hasta entonces, el glamour era algo que estaba circunscrito a Hollywood. Los Kennedy lo llevan al territorio de la política por primera vez, de una manera moderna, y como resultado de ello, todo el mundo se enamora de esta familia.
La familia Kennedy representaba realmente a Estados Unidos en su ascenso, un país de inmigrantes, donde cualquiera podía prosperar si era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente ambicioso. La gente miraba a los Kennedy y veía el sueño americano. Hubo una ocasión en la que Joe y Rose, su preciosa esposa, se encuentran en el castillo de Windsor con el rey y la reina. Y Joe dice: Rose, hemos recorrido un trecho inmenso desde Boston Este. Joseph Kennedy creció en un Boston en el que los patricios protestantes miraban con desprecio a los irlandeses. Así que él estaba en lucha permanente contra aquellos prejuicios, consciente de aquellos prejuicios. Eran inmigrantes. Mi abuela solía contarnos historias acerca de cómo, siendo una niña, se tropezaba con carteles en los que se leía: no se emplea a irlandeses, y nunca se debería subestimar el razonamiento. Te voy a demostrar quién soy a lo largo de la historia. La inseguridad de Joe Kennedy en cuanto a ser un católico irlandés alimentó su determinación, su ambición, e iba a demostrar a la gente que era tan bueno como ellos pensaban que no era. Joe era un hombre de negocios, un negociador, un manipulador de acciones maravilloso, un maestro. Mi madre, en honor de su cumpleaños, confeccionó una bandera maravillosa con un oso porque él era el oso de Wall Street. Compró a la baja Wall Street. Tal era su poderío. Es un pícaro, no exento de cierta astucia. Cortan. Es algo granuja y tiene un enorme éxito. Cortan. Joseph Kennedy les dice a sus hijos y a Rose una y otra vez: estoy ganando todo este dinero para que mis hijos no tengan que hacerlo. Para que mis hijos y mis hijas puedan dedicarse al servicio público. Muchas gracias por pedirme que hable. ¡Bien! Rose Fitzgerald Kennedy es una astuta matriarca e igualmente ambiciosa en cuanto a sus hijos. Rose Kennedy tenía una mente política extraordinariamente refinada, lo que no resulta sorprendente, ya que provenía de una familia de políticos y su padre era el alcalde de Boston. ¿Quieren que hable? ¿Por dónde tengo que hablar? En la mesa del comedor siempre se hablaba tanto de los acontecimientos actuales como de comida. Tenían que ser capaces de explicar lo que estaba ocurriendo en el mundo y tenían que saber hacerlo de una forma articulada. No es broma, mi abuela Rose se prendía en sus jerseys citas famosas y si alguna vez la conversación decaía, ella empezaba a memorizar sus citas famosas porque decía: nunca se sabe, alguien podría pedirte que des un discurso y tendrás que decir algo apropiado. Rose Kennedy es profundamente religiosa. Es una de las familias católicas más prominentes. Asisten a la coronación del Papa. En gran parte todo eso proviene de Rose. Instruyó a sus hijos para que fueran buenos católicos, instruyó a sus hijos varones para que fueran líderes y a sus hijas para que criaran muchos hijos católicos. Joe Kennedy tenía una extraordinaria ambición de ser rico y lo consiguió. Tenía una familia maravillosa y era el representante estadounidense en la corte de San Jaime. Pero quería ser presidente de Estados Unidos. Cuando las nubes de guerra empiezan a cernirse sobre Europa, una sombra se proyecta sobre los sueños de Joseph Kennedy. Lo que está claro es que Joseph Kennedy termina en el lado equivocado de la historia de una forma dramática. Esta tarde un periodista me ha preguntado cuáles eran las probabilidades de un apaciguamiento. Le he contestado que no lo sabía, pero que sin duda merecía la pena intentarlo. Como embajador de Estados Unidos en Londres, Joseph Kennedy está desesperado por evitar la guerra entre Reino Unido y la Alemania nazi. Le preocupa que si los británicos van a la guerra, Estados Unidos vaya a la guerra. Considera que la guerra es ruinosa para la economía de un país. Joe Kennedy comentaba que el mejor papel para Estados Unidos era permanecer neutral, y el mejor papel en cuanto a los nazis era apaciguarlos, trabajar con ellos y de alguna manera no tener que ir a la guerra contra ellos. Él creía que podía llegar a un acuerdo con Hitler y que Hitler era un político y estadista racional. Y en eso estaba totalmente equivocado. Nunca vio el desafío moral que Hitler planteaba.
Debo comunicaros que en este momento nuestro país está en guerra con Alemania. Cuando la guerra estalló, el embajador Kennedy se lamentó. Esto es el final de todo. Kennedy está convencido de que la máquina de guerra de Hitler es imparable. Inglaterra será sencillamente devorada. Casi tan pronto como Inglaterra va a la guerra, Joe decide enviar a sus hijos a Estados Unidos. El transatlántico Washington de Estados Unidos trae a nuestro país el mayor grupo de refugiados. Entre las personalidades que regresan se encuentran la señora de Joseph Kennedy y sus hijos. Mi esposa y yo hemos entregado 9 rehenes a la fortuna. Nuestros hijos y vuestros hijos son más importantes que cualquier otra cosa en el mundo. Joseph es acusado de cobarde por haber decidido enviar a su familia a casa. Por su oposición a la guerra, se le tilda de simpatizante nazi. Roosevelt llamó en privado fascista a Kennedy. Cuando Inglaterra entró en guerra, repeliendo los ataques, y Joe seguía intentando apaciguar de forma totalmente abierta, fue llamado para que regresara a Washington. El presidente Roosevelt no quería apaciguar, Roosevelt quería combatir. Y lo último que Roosevelt necesitaba era un apaciguador como embajador en Reino Unido. Nada que decir hasta que vea al presidente. Y fue finiquitado. Eso es todo. Joseph Kennedy pasa de ser una persona legítimamente poderosa e influyente en Estados Unidos y un actor en la política internacional a convertirse en un paria. Cuando se estrelló y quemó como embajador en Reino Unido, no solo le costó su trabajo, le costó la posibilidad de convertirse en presidente. Y casi en el momento en que se dio cuenta de que ya no podría lograrlo, su aspiración fue que lo lograsen sus hijos. Joseph traspasa sus ambiciones a Joe Jr., a Kathleen, apodada Kick, y a Jack. Les llama su trío de oro. Su primogénito, Joe Jr., no solo era bien parecido, sino también atléticamente dotado. Era el aparente heredero. El padre y la madre de Joe Jr. creían que él era el llamado a portar la bandera de la familia. Su hermano menor, Jack, es eclipsado por Joe Jr. en la mente de su padre, pero yo creo que tener unas expectativas más bajas puestas sobre él le dio a Jack la oportunidad de ser él mismo. Le dio una especie de libertad de ser un chaval, de una manera que creo que habría sido más complicada para Joe Jr. Jack y Kathleen eran los que tenían una relación más estrecha. Los dos eran alborotadores, los dos eran divertidos, traviesos y se protegían mutuamente. Ella era muy popular entre los chicos y se debía a que era vivaz, era encantadora y divertida. Y era respondona, tenía sus propias opiniones, de alguna manera destacaba. Mientras Estados Unidos entra en la guerra, Joseph aprovecha la oportunidad para restaurar el apellido Kennedy. Una vez que Estados Unidos entró en guerra, fue lo suficientemente inteligente para saber que ya no había forma de pararlo, iban a luchar. Era la actitud más patriótica, y Joe Kennedy ayudó a la causa. El cadete de la Fuerza Aérea Joseph Kennedy Jr. se presenta a los entrenamientos preliminares. Joe Kennedy era el primogénito, y por tanto el más obligado a complacer a papá. Y Joe Kennedy quería que Joe Jr. fuera presidente de Estados Unidos. Ahora un asiento delantero en la defensa de Estados Unidos para un joven que fue testigo de lo que ocurrió allí. A diferencia de Joe, Jack no era obediente. Tenía cierto ramalazo de rebeldía. Se prodigaba mucho en sociedad, iba detrás de las mujeres. Y también enfermaba con frecuencia. Al cumplir 2 años, Jack contrajo la fiebre escarlata y básicamente pasó el resto de su vida enfermo. Arcos caídos, problemas en las rodillas, resfriados crónicos, todo lo imaginable lo tenía. Jack consigue un trabajo administrativo en el Servicio de Inteligencia de la Marina porque está discapacitado en muchos aspectos. Fue durante ese trabajo de oficina cuando empezó a salir con una mujer. Es una periodista danesa llamada Inga Arvad. Tienen una relación muy intensa. Y el problema era que el FBI
estaba grabando algunas de sus sesiones románticas. Inga Arvad era una belleza, pero supuestamente era una espía alemana, y aquello complicaba un poco las cosas. Jack Kennedy está en la inteligencia naval. ¿Está la inteligencia nazi intentando aprovecharse de los Kennedy para conocer secretos? El FBI decide informar a Joseph Kennedy acerca de la relación de Jack con Inga Arvad. Pensó que desde el punto de vista de los intereses de su hijo, era necesario que marchara a la zona de guerra y terminara con aquello. Al darse cuenta de que el carácter mujeriego de Jack podría terminar dañando el nombre de la familia, Joseph interviene para que lo envíen al Pacífico Sur. Con Joe Jr. entrenándose como piloto de bombarderos, dos miembros de su trío de oro se encuentran ahora en la línea de fuego. Joe y Rose criaron a sus hijos con la sensación de que eran superhumanos, invulnerables, niños de oro. Y pensaban que nunca les ocurriría nada. Pero los Kennedy guardan un doloroso secreto familiar. Desde muy temprana edad, Rosemary, la mayor de las hijas de los Kennedy, sufría un leve retraso. Le diagnosticaron dificultades en el aprendizaje a la edad de 6 o 7 años. Llega el momento de la puesta del árbol y es presentada en la corte. Este año la emocionante experiencia la vive la señorita Rosemary Kennedy, hija del embajador estadounidense. Su madre decide que debe ocupar parte del tiempo en casa con tutores que la instruyan para que intente estar a la altura de los demás niños de una forma que es muy moderna. La práctica habitual en un caso así habría sido enviarla a una institución, pero el abuelo y la abuela dijeron que no harían eso. Iban a quedarse con Rosemary en casa para criarla con sus demás hermanos. Cuando alcanza la pubertad, Rosemary se convierte en una persona totalmente incontrolable. Surgen las urgencias sexuales y es descubierta con hombres. Es muy vulnerable. Era muy fácil para los hombres aprovecharse de ella. El señor Kennedy en particular temía que pudiera quedarse embarazada o que contrajera una enfermedad. ¿Y qué harían entonces? Habían intentado juntos encontrar cualquier cura concebible para Rosemary. Ninguna de ellas funcionó. Joe Kennedy leyó acerca de un nuevo procedimiento llamado lobotomía prefrontal que solo se llevaba a cabo con personas que padecían trastornos físicos y mentales muy graves, nunca con alguien como Rosemary. Joe estaba convencido de que practicarle la lobotomía a Rosemary arreglaría de alguna manera las cosas y que milagrosamente se convertiría en una Kennedy perfecta como el resto de los Kennedy. En la familia Kennedy, Joe tomaba las decisiones graves y Rose le dejaba hacerlo. Así que, sin consultarlo con la madre de Rosemary o con la propia Rosemary, decide que ese es el procedimiento al que debe someterse. El cirujano anestesia localmente a la paciente y entonces comienza a cortar el lóbulo prefrontal. El cirujano le pide a la paciente que cante y continúa cortando mientras la paciente canta. Rosemary es una hija muy obediente y canta y canta y canta. Y cuando deja de cantar, tiene la edad mental de un niño de 5 años. Al final del procedimiento había perdido la habilidad para hablar y está claro que la intervención había salido terriblemente mal. Y Rosemary es internada en diferentes instituciones desde 1941 hasta que fallece en 2005. Yo creo que la experiencia de tener una hermana que sufría una discapacidad intelectual terminó teniendo un efecto dominó en nuestra familia. Y años después, mi tía Eunice desempeñó un papel fundamental en el reconocimiento de los derechos de personas con discapacidades intelectuales.
Esta es la primera tragedia que sufre la familia Kennedy. Rose está abrumada por lo que le ha sucedido a su hija, pero también está abrumada por el hecho de que su segundo hijo, Jack, que es físicamente muy frágil, se ha alistado para el que probablemente sea el trabajo más exigente de la Marina desde el punto de vista físico. Está a cargo de la patrullera PT-109, una pequeña lancha torpedera que opera en el escenario del Pacífico. La lancha PT es un nuevo tipo de embarcación que transporta torpedos para atacar a los buques enemigos bajo la línea de flotación. Jack tiene problemas terribles de espalda. Y servir en una patrullera PT solo va a exacerbar la dolencia que sufre. La lancha PT de Jack Kennedy estaba patrullando en una noche oscura sin luna. No ven un barco japonés enorme que viene directamente hacia ellos. Y prácticamente parte el barco de JFK por la mitad. Jack sale despedido hacia el mamparo de la embarcación y se golpea en la espalda. 2 de los miembros de su tripulación han muerto y el resto se encuentra rodeado de llamas en el agua. En la base naval se temen lo peor. Presuponen que no ha habido supervivientes y celebran un servicio religioso, una misa, para Kennedy y su tripulación. Joe Kennedy recibe un telegrama comunicándole que su hijo ha desaparecido y se calla la noticia. No le cuenta nada a su familia para no asustarlos. Cuando la tragedia golpeó a la familia Kennedy, Joe padre no lo compartió con otros miembros de la familia, ni siquiera con su esposa, la madre de sus hijos. De modo que vivía con ese tipo de agonía privada, preguntándose si su segundo hijo está muerto. Un destructor japonés ha partido su embarcación por la mitad en el Pacífico Sur. El teniente John Fitzgerald Kennedy, de 26 años de edad, está desaparecido en acción. Kennedy dijo a sus hombres: «Soy el capitán, vamos a tener que nadar». Y contestaron: «Capitán, estamos a millas de la isla más cercana». Uno de sus hombres está herido. Y Jack, que era un tipo pequeño y enjuto, remolca a aquel hombre, más grande y corpulento que él, muchas millas. Nadaron durante horas. Encontraron una isla, pero era territorio ocupado por los japoneses. 2 nativos de las Islas Salomón los encontraron y les dijeron que intentarían ayudarlos, pero no hablaban muy bien inglés. Así que Kennedy cogió un coco y usando su cuchillo escribió un mensaje que decía: 11 supervivientes, los nativos conocen nuestra posición, necesitamos una pequeña embarcación, Kennedy. El coco llega a las líneas aliadas y Kennedy y su tripulación son rescatados. La pérdida de la lancha torpedera PT-109 no fue considerada por John Kennedy, ni por nadie en el entorno de esa zona de combate, como un acto de heroísmo, sino como un desastre. Jack tendría que haber sido sometido a un consejo de guerra, porque permitió que su torpedera estuviera en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Joseph Kennedy ve una oportunidad para transformar el desastre en triunfo. Joe Kennedy tenía aún muy buenos contactos políticos e intervino de inmediato. Y gracias a una investigación cuidadosamente manejada y supervisada personalmente por él, Joe Kennedy se aseguró de que la historia diera un giro positivo y se convirtiera en el gran mito heroico de JFK, salvando a su tripulación.
Warner Brothers lleva a la pantalla una de las aventuras más importantes jamás filmadas. Se convirtió en un libro y años después en una película. Fue una acreditación de liderazgo y una acreditación de coraje y se convirtió en el eje central de la historia de Jack Kennedy. El joven al que interpreto es originario de Boston. Su nombre, Teniente John Fitzgerald Kennedy. Jack Kennedy se convierte en el arquetipo del héroe militar, del hombre desinteresado. Y es una parte importante de la narrativa que se está elaborando a su alrededor. Joe Jr. está celoso. Su hermano pequeño es un héroe. Y él no lo es. Fue extremadamente difícil para Joe Jr. Siempre había sido el hermano mayor, el chico de oro. En Boston se celebró un banquete en honor a Jack. Más tarde, cuando Joe Jr. regresó a su casa, se echó a llorar y dijo: les demostraré quién soy. Y en la madrugada del mes de abril se lleva a cabo la inspección final. Han entrenado y trabajado muy duro para poner a punto los aviones. Ya estás en camino, Joe. Ha llegado el momento. Joe Jr. parte para unirse a los aliados en Europa, aprovechando su oportunidad para convertirse en otro héroe Kennedy. Si eras británico o estadounidense, el paso definitivo para ser considerado un gallardo héroe de guerra era convertirse en piloto. Y eso fue lo que hizo Joe, asumiendo la más aterradora de las misiones, que era pilotar un bombardero Liberator y atacar la mayor amenaza para los aliados entonces, la flota de submarinos alemanes U-Boats. Kik se une también al esfuerzo de guerra como voluntaria de la Cruz Roja Americana en Inglaterra. Kathleen Kennedy era una chica encantadora que cautivaba a los chicos. Y allí conoció a uno de los muchachos más ricos y de mayor prestigio social, el hijo mayor del duque de Devonshire. Era el soltero más deseado de Londres, el heredero de la casa Chatsworth. Era un buen partido. El deber llama desde la encantadora casa Chatsworth, sede del ducado de Devonshire. Cabría imaginar que Joe y Rose estarían absolutamente emocionados de que su hija hubiese alcanzado vertiginosamente cotas tan altas. Pero por desgracia Billy era adecuado en todos los sentidos excepto en uno: no era católico romano. Hubo sentimientos encontrados. Joseph Kennedy veía el romance de su hija con la sensación de que los Kennedy habían alcanzado la cima. Sin embargo, un detalle muy interesante es que Rose no compartía la misma sensación de éxito. Para ella, el romance de Kik amenazaba su propio sentido de identidad y el sentido de identidad de la familia. Kik se convierte en el primero de los hijos de Kennedy en contraer matrimonio, pero la unión no cuenta con la bendición de sus padres. Joe, el hermano mayor, es el único miembro de la familia que está presente el día de su boda, nadie más. Podrían haberse casado en Chatsworth con 1 millar de invitados, pero se casaron en una oficina de registro, en lo que ella describió como una ceremonia rácana. En el verano de 1944, la familia Kennedy se reúne en el puerto de Hyannis, en la costa de Massachusetts, pero Joe Jr. envía noticias decepcionantes. Su padre y su madre lo esperaban en casa en cualquier momento, pero en el mes de julio reciben una extraña carta en la que Joe dice: voy a tomar parte en una misión especial, pero no os preocupéis, no es peligroso, nos vemos en septiembre. Joe Kennedy había participado ya en 25 misiones, así que podía irse a casa, pero se ofreció como voluntario para tareas adicionales. Y pilotó un bombardero lleno de explosivos para destruir un arma secreta alemana en la costa francesa. Joe debía conectar el temporizador y luego abandonar junto con su copiloto el avión sobre el Canal de la Mancha. El avión debía volar entonces por control remoto y atacar los supercañones que Hitler estaba instalando en la costa francesa. Y en la mente de Joe Kennedy Jr. esa misión era su pasaporte para convertirse en héroe. Dijo: en caso de que no regrese, por favor, decidle a mi padre que le quiero mucho. Be seeing you in all the old familiar places. El 13 de agosto de 1944, la familia Kennedy estaba en casa.
Bing Crosby sonaba en el fonógrafo cantando I'll be seeing you. Te veré. Joe Jr. no está. Se ha ofrecido voluntario para una misión secreta. Rose ve a dos sacerdotes que se acercan a la casa familiar. Hemos venido a hablar con el señor Kennedy, le dicen. Ella responde, oh, está durmiendo la siesta. ¿Quieren entrar y tomar un poco de té? Entonces le dicen, no, tenemos muy malas noticias sobre Joe. Suben las escaleras y le cuentan a Joe la terrible noticia de que su amado hijo ha muerto en acción. Joe tiene que bajar y comunicarle al resto del clan que Joe ha muerto. Y les dice, no hay tiempo para llorar, tenemos que seguir viviendo. Los Kennedy no lloran. Y Jack dice, él no querría que nos quedáramos aquí sentados llorando por él, saldremos a navegar. Y eso es lo que hicieron. Joe Kennedy, lleno de ira por la muerte de su hijo, culpó al presidente. Dijo, ese hijo de puta de Roosevelt ha matado a mi hijo. Obviamente era una declaración impulsiva, pero nos da una idea del profundo dolor que sintió Joe. Después de su muerte, fue JFK quien tuvo que dar un paso al frente y en un momento dado su padre le dijo, está bien, tú eres el siguiente. Justo después de la muerte de Joe Jr., Jack le confesó a uno de sus amigos, siento el aliento de mi padre en el cogote. Después de la guerra, Joe padre presiona a Jack para que inicie su carrera política. Jack realmente no estaba listo para el papel que estaba a punto de asumir. En primer lugar, era aún muy joven. Y en segundo lugar, todos los esfuerzos hasta ese momento habían estado dedicados a la preparación de su hermano Joe. Pero los Kennedy siempre encuentran la manera de hacer realidad sus sueños. Y el sueño de Joe Kennedy padre en 1946 era que Jack entrara en el Congreso. El problema es que no hay un asiento vacante para postularse en Boston. Sin embargo, hay uno en el Distrito 11 que está en manos de un político de dudosa reputación llamado James Michael Carley. Y Joe le soborna pagando sus deudas y otros favores para que abandone su puesto y se postule para la alcaldía, dejando su asiento vacante para Jack. Y de la noche a la mañana, Jack se encuentra caminando por las calles, estrechando manos y besando a bebés, mientras aprende a ser un político. Kennedy trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Comenzaba el día en las fábricas a las 6 de la mañana. Y continuaba acudiendo a un mitin tras otro hasta altas horas de la noche, para finalmente desplomarse en la bañera para aliviar sus dolores de espalda. Joe Kennedy es lo suficientemente inteligente para saber que su perfil no es bueno. Es un conciliador y sabe que su papel es permanecer en la sombra, entre bastidores. Pero Joe tiene dinero, así que se dedica a proporcionar los fondos para posibilitar la carrera política de Jack. El Reader's Digest presentó a John Kennedy como un héroe de la Guerra del Pacífico, y su padre se encargó de darle a aquello la máxima publicidad. Creo que Joe Kennedy padre compró 100.000 copias del artículo del Reader's Digest para ayudar en la campaña. Más tarde diría, por la cantidad de dinero que me gasté en esa campaña, podría haber elegido a mi chofer. El papel de héroe de guerra era algo de lo que sabían hacer muy buen uso. El dinero de Joe Kennedy ayuda sobremanera, pero es la historia de la PT-109, más la energía familiar, más los contactos políticos de la familia, los que demuestran ser una combinación ganadora en 1946. Jack Kennedy fue elegido para la Cámara de Representantes. Pero los esfuerzos de Jack en la campaña tienen un alto costo. Cae enfermo. Los médicos le diagnostican la enfermedad de Addison, que causa un debilitamiento del sistema inmune, lo cual le hace propenso a sufrir enfermedades e infecciones.
Al principio los médicos piensan que Jack va a morir joven, pero entonces se están desarrollando nuevos tratamientos que logran mantenerlo con vida. La familia no quiere que la enfermedad de Jack sea de dominio público. De manera que filtran a la prensa que Jack sufre un brote recurrente de malaria. Con apenas 30 años de edad, Jack se enfrenta a su propia mortalidad. Era un fatalista. Hablaba mucho de la muerte, no le asustaba, pero tenía la sensación de que le iba a suceder probablemente más pronto que tarde. Y sin duda eso ayudó a que se convirtiera en un hombre con prisas. Joseph Kennedy había predicho que los mejores y más brillantes jóvenes de la generación de sus hijos morirían en una guerra. Y ahora su premonición se había cumplido, no solo con Joe Jr., sino con el amado esposo de Kik. Kik había desafiado a su familia para casarse con el amor de su vida, Billy Hartington, solo para perderle. El heredero de la casa Chatsworth fue asesinado por un francotirador alemán. El momento fue brutal. Llevaban casados solo unas pocas semanas antes de su partida al frente. Y quedarse viuda tan joven fue devastador. Creo que Rose Kennedy se sentía muy triste por lo que le había pasado a Kathleen, pero aquel matrimonio había causado un profundo cisma en la familia, debido a que Billy Hartington era protestante. Y ella debía pensar que ahora Kathleen podía volver a Estados Unidos y regresar a la iglesia con plena membresía. Rose rezaba para que aquello fuera la gracia salvadora para Kathleen. Pero después de la muerte de Billy, Kik decide quedarse en Inglaterra. Lleva a Inglaterra en la sangre y está considerando seriamente meterse en política y convertirse en miembro del Parlamento. Está muy comprometida políticamente en ese momento, pero en el intervalo de unos pocos años todo aquello se termina. En 1948, Kathleen le comunicó a sus padres que se había enamorado por segunda vez de un noble británico, un anglicano, que estaba casado y tenía un hijo. Y le dijo a sus padres que tan pronto como el divorcio de Peter Fitzwilliam fuera definitivo, se casaría con él. Peter Fitzwilliam era un chico malo. Era jugador, apostaba en las carreras de caballos y era un mujeriego. Además, era protestante y estaba casado. Tener una relación con alguien como Peter Fitzwilliam era el peor de los pecados para Rose. Rose le dijo a Kik que casarse con un hombre divorciado significaría que el matrimonio no era válido a los ojos de la Iglesia Católica. De modo que le dijo a su amada hija que tendría que repudiarla si seguía adelante con el matrimonio. Creía sinceramente que el alma de su hija iría al infierno. Creo que Kik tuvo claro desde el principio que no había la menor posibilidad de obtener la aprobación de su madre, pero creía que había un cierto margen con su padre. En 1948 su padre viajó a París por asuntos de negocios y Kathleen acordó con él que ella y Peter Fitzwilliam irían a su encuentro. En su fuero interno, Kathleen confiaba en que su padre bendeciría su matrimonio. Sin embargo, antes de reunirse, Kathleen y Peter decidieron tomarse unas mini vacaciones en el sur de Francia, en la Riviera. Fitzwilliam y Kik deciden ir en avión. La climatología es terrible. El piloto intenta disuadirles diciéndoles que es demasiado peligroso, pero Fitzwilliam es un hombre muy imprudente e insiste en volar. Se desató una terrible tormenta y el avión se estrelló contra la ladera de una montaña en el Valle del Ródano. El piloto, el copiloto, Kik y su prometido, todos murieron en el accidente. Joe Kennedy no volvería a ver a su hija, excepto en un ataúd. Jack se entera de que su amada hermana Kik ha muerto en Francia. Jack Kennedy es un hombre que no llora y que rara vez muestra sus emociones, pero ese día Jack Kennedy se derrumba. Jack estaba muy debilitado por su dolencia y se suponía que él era el encargado de organizar el viaje de la familia para acudir al funeral que va a celebrarse en Inglaterra.
pero no se sentía capaz. Se subió a un coche para ir al aeropuerto y volar al funeral, pero no subió al avión. Joe fue informado del suceso y fue el único miembro de la familia que se presentó en el funeral. Rose llamó a la muerte de Kik una retribución divina. Mi esposa y yo hemos entregado 9 rehenes a la fortuna. Joe Kennedy había perdido a su hijo primogénito Joe Jr. Había perdido a su hija mayor Rosemary a causa de una lobotomía fallida que, según la familia, había acabado con su vida. Y su amada Kik también se había ido. Un sentimiento de fatalidad parece cernirse sobre los Kennedy, y a finales de los años 40, del trío de oro ya solo queda Jack. La antorcha había pasado a sus manos. Las ambiciones de sus padres eran ahora sus ambiciones. Y la responsabilidad de continuar con la dinastía era, a partir de ahora, su carga. Capítulo 2. El camino al poder. Los Kennedy deben estar entusiasmados con el cambio de década. Intentarán olvidar la guerra. Joe Sr. ha perdido a su hijo predilecto, Joe Jr., a su hija favorita, Kik. Y sin embargo, para tratarse de una familia que ha sufrido tantas tragedias, no lo aparenta. Parece que están jugando todo el tiempo. El aspirante abogado de 25 años de edad, Robert Kennedy, ha dado a la dinastía su último miembro. Bobby se casa con Ethel Skakel, que da a luz al primer nieto de Joe y Rose Kennedy, Kathleen. John, conocido como Jack, es 8 años mayor que Bobby y con 34 años se encuentra en su tercer mandato como congresista. Y sin embargo sigue llevando vida de soltero. Jack lo pasaba en grande no estando casado. Tenía montones de novias, era un juerguista, era un playboy. Por sus compañeros en el Congreso era en cierto modo considerado un poco diletante. Joe anhela que su hijo se convierta en presidente y el siguiente paso lógico es un escaño en el Senado de Estados Unidos. Pero en su primera aparición en la televisión nacional, Jack parece indeciso. ¿Se va a presentar? Bueno, creo que tenemos bastantes probabilidades de ganar en Massachusetts en 1952 y estoy considerando seriamente presentarme. Pero todavía no estoy seguro de qué voy a hacer exactamente. Aún falta un año. Jack sintió la presión. Yo creo que papá quería realmente que llegase a lo más alto. Y punto. En los años 50, en Estados Unidos, era impensable que alguien con ambiciones presidenciales presentara candidaturas sin estar casado. Era absolutamente esencial en la mente de Joe Kennedy Sr. que Jack se casara. Charles Bartlett, amigo de Jack, hace de Celestino, invitando a Jack y a una amiga a cenar. Aquella señorita soltera era Jackie Bouvier. Lo cierto es que Kennedy la acompañó hasta su coche después de la cena. Ella era una mujer enormemente atractiva. Aspirante a periodista, Jackie, de 21 años de edad, acaba de terminar su licenciatura en la Universidad George Washington. Jackie tenía fama de ser lo que la gente llamaba entonces un cerebro. Muy brillante, pero al mismo tiempo muy glamurosa. Jackie era diferente a la clase de mujeres con las que había salido, con las que había pasado una noche y existía una gran química entre ellos. Jackie buscaba un mundo más amplio y lo encontró en Jack Kennedy. En 1952, Jack decide finalmente postularse para ocupar un escaño en el Senado de Estados Unidos en Massachusetts. Se enfrenta a Henry Cabot Lodge, que proviene de una importante familia política de Massachusetts, cuyo abuelo había derrotado al abuelo de Jack Kennedy, Honey Fitz, medio siglo antes. Ahora conozcan a su candidato al Senado de Estados Unidos. ¿Cómo puede este joven y bisoño congresista, con su escaso historial, enfrentarse a Henry Cabot Lodge Jr., que tiene un linaje mucho más distinguido?
Fue un movimiento osado, un movimiento que parecía totalmente quijotesco y al que nadie daba muchas posibilidades. Jack necesita toda la ayuda que pueda obtener. Y su madre Rose es uno de sus activos más importantes. Rose era la experta en campañas porque había estado haciendo campaña con su padre desde que era un adolescente, cuando éste había presentado su candidatura a la alcaldía de Boston. Rose Kennedy era fantástica hablando en público. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Era enormemente inteligente en lo que concierne a la política, pero era también muy inteligente en lo tocante a la naturaleza humana. Surgió la idea de celebrar fiestas del té formales, en las que Rose Kennedy, sus hijas y Jack Kennedy acudían a un hotel de lujo en Massachusetts e invitaban a todas las mujeres de la localidad a que se vistieran con sus mejores galas y asistieran a disfrutar de un té formal con los Kennedy. Era realmente una de las primeras veces en que las mujeres se involucraban en la política, de forma muy continuada. Las hermanas de Jack y su madre, Rose, llevaban lo que llamamos faldas de capa. Luego se ponían de pie y descubrían que sus faldas estaban bordadas con el nombre de JFK. Pero su padre, Joe, entiende que Jack necesita mucho más que moda y vajilla de porcelana china. A Joe Kennedy no le gustaba lo que él consideraba una campaña letárgica dirigida por el director de campaña oficial. Joe quiere que su tercer hijo, Bobby, ahora abogado en el Departamento de Justicia, tome el mando. A Jack no le convence la idea. Jack consideraba a Bobby un mojigato y un moralista, y le irritaba. Decía que Bobby era un fastidio. Mi padre y John Kennedy no mantuvieron una relación muy estrecha mientras crecían porque había una gran diferencia de edad entre ellos. Se le consideraba el chiquitajo de la familia. No era atlético, en una familia muy atlética. Y lo que aquello hizo en Bobby fue darle la determinación para demostrarle a su padre que valía, que podía llevar a cabo las difíciles tareas que Joe puso en su camino. Y la más difícil de todas en aquel momento era convertir a su hermano en senador de Estados Unidos. Bobby acomete el desafío que le plantea su padre y desempeña un nuevo papel como solucionador de problemas de la familia Kennedy. Bobby se encuentra la campaña en ruinas con un montón de holgazanes de brazos cruzados y Bobby les dice a los holgazanes que se pongan en marcha o se larguen, que dejen de holgazanear y salgan a la calle y llamen a algunas puertas. Papá era organizado, era directo, exigía responsabilidades a la gente y a Jack le gustaba eso. A veces, en la política, necesitas que alguien haga de policía malo. Bob estaba dispuesto a ser el policía malo. El carismático Jack, con su hermano ejecutor Bobby, derrota a Henry Cabot Lodge y gana el escaño en el Senado. Kennedy gana, deparando probablemente una de las mayores sorpresas en la historia política del Estado. Estarás encantado de que todo haya terminado, ¿verdad, Bobby? Yo estoy, Jack. Muy bien. Fue la victoria de Jack en 1952 lo que hizo germinar en Kennedy la idea de que podía realmente ganar la presidencia. Pero si el senador Kennedy quiere convertir en suya la Casa Blanca, necesita seguir el consejo de su padre y mostrar al mundo que tiene a una buena mujer a su lado. El acontecimiento social del año, la boda del senador John Fitzgerald Kennedy con la encantadora Jacqueline Lee Bouvier. Una novia radiante cuando llega a la iglesia de Santa María, Newport. Kennedy sabía que se casaba con alguien que cumplía con muchos requisitos. Era católica, pertenecía a una familia muy prestigiosa socialmente y sería una buena esposa en la Casa Blanca. Cuando ves las imágenes de la boda, parece que estás viendo una película. No parece real. Tienes a JFK. Es guapísimo, se mueve con prestancia, es esbelto. Incluso en blanco y negro parece que está hecho de oro. Y luego tienes a Jackie, que parece sencillamente una estrella del teatro y la gran pantalla. Todo parece perfecto, todo el mundo parece estar a gusto. Y sin embargo, más tarde nos enteramos de que Jackie se sentía muy infeliz con la boda. Joe quiere que la boda sea un lugar donde invitar a la gente que podrá beneficiar a su hijo cuando presente finalmente su candidatura a la presidencia de Estados Unidos.
Jackie tiene la idea ingenua de que una boda es el lugar para invitar a tus amigos y a tu familia y celebrarlo porque estás enamorado. Joe gana. Se convierte en el centro de atención, es casi aplastada por los fotógrafos. Hay literalmente miles de personas en su recepción a las que no conoce, porque han sido invitadas por su suegro. Y lleva un vestido que no le gusta, del que dice que hace que parezca una pantalla de lámpara. Estoy segura de que a Jackie le habría gustado elegir su vestido, pero las cosas simplemente no funcionaron así. Joe Sr. eligió su vestido. Si Jackie no sabía antes de la boda que no se iba a casar simplemente con una persona, sino con una familia, sin duda aprendió durante los preparativos que aquello era un asunto grupal. Ella estaba auténticamente enamorada de JFK y creía que tendrían un matrimonio maravilloso. La primera vez que pudo darse cuenta de que aquel no era su destino fue durante la luna de miel. En plena luna de miel, Jack decide que van a abandonar Acapulco para ir al norte de California a visitar a su amigo de la marina, Red Fay, Paul Fay. Y Paul hace películas caseras de la visita. En una de las escenas, Jack abraza a Jackie muy brevemente y la hace girar. Pero la suelta, casi como si fuera un adolescente y se sintiera algo incómodo mostrando afecto por su mujer. Luego abraza a la mujer de su amigo Paul Fay y coloca la mano en su trasero. Así que uno se pregunta si esto es un anticipo de lo que sucederá posteriormente en su matrimonio. Le pregunté, si intentas afanosamente ser presidente, ¿por qué lo pones en peligro saliendo con mujeres? Y él contestó, porque no puedo evitarlo. Jackie ponía siempre buena cara en lo tocante a las ausencias de su marido. Jackie, probablemente estar casada con un senador sería comparable a ser la esposa de un médico, porque un senador debe estar localizable en todo momento. Supongo que es como estar casada con un médico, porque trabajan muchas horas, se marchan en cualquier momento, trabajan hasta tarde. Sus aventuras amorosas no son lo único que Jack esconde. El gran secreto acerca de Jack Kennedy no es su vida sexual, es su salud. Es un hombre enfermo. Siempre gastaban la broma de que si un mosquito picaba a Jack, el mosquito enfermaría. No hubo un solo día en la vida de Jack en el que no sufriera dolor. Jack sufría un problema de espalda muy debilitante. Jack encuentra a un médico que le dice que la única manera de aliviar su dolor es pasando por el quirófano. Pero existen unos riesgos terribles. El problema que entrañaba operarle era que padecía la enfermedad de Addison. Se trata de una enfermedad potencialmente fatal, una deficiencia en las glándulas suprarrenales que puede matarle. Los pacientes con Addison son muy proclives a sufrir infecciones. Los médicos fueron muy sinceros y le dijeron, primero, no sabemos si podremos curar la dolencia de su espalda, y segundo, podría morir a causa de una posible infección. Los médicos le dicen que existe un 50% de probabilidades de que pueda causarle la muerte, y en conversaciones con su padre, Kennedy le dice, escucha, prefiero aprovechar esta oportunidad porque la alternativa para mí es no tener nunca una vida completa. Joe está aterrado. Le dice a Jack, por favor, no te sometas a esa cirugía. Joe ha perdido a su hija a causa de una lobotomía prefrontal y otros 2 hijos suyos han muerto. No quiere perder a Jack. Tras pasar años soportando fuertes dolores de espalda, Jack Kennedy toma finalmente una decisión trascendental. Se iba a someter a una operación que podía costarle la vida. El resultado de la cirugía es muy malo. Desarrolla una infección que pone en riesgo su vida. Su padre se pregunta, ¿voy a perder ahora a mi segundo hijo? De hecho, le llegan a administrar los últimos sacramentos. Y sin embargo, milagrosamente sobrevive.
Los médicos le habían colocado una placa de acero para tratar de estabilizar su espalda y Jackie tiene que encargarse de la tarea de cambiar los apósitos de la terrible herida. Jack se recupera con la ayuda de Jackie, pero cree que sus días podrían estar contados. Si piensas que vas a morir joven, actúas de forma diferente, porque sabes que te queda poco tiempo aquí. La tensión aumenta alrededor del Salón de Convenciones de Chicago a medida que se acerca el momento de las nominaciones y los delegados llegan para la gran sesión. Aunque no había pasado mucho tiempo desde su operación de espalda, Jack quería demostrar a todo el mundo que él era vital y estaba en forma. En la Convención Demócrata Nacional, Jack sorprende a todo el mundo anunciando su candidatura a la vicepresidencia. Jack mira a Bobby y le dice: Bobby, ¿puedes llamar a papá y darle la noticia? Joe Kennedy quería que su hijo fuera presidente de Estados Unidos, pero no quería que se postulara para la vicepresidencia y perdiera, y dilapidara su prestigio antes de estar preparado para la verdadera candidatura a la Casa Blanca. El hombre estalla obscenamente a través del teléfono. Chicos, no sabéis lo que estáis haciendo. Casi como un padre que hablara a unos niños de 5 años. En ese momento, Jack Kennedy por primera vez en su vida desobedece a su padre totalmente. Bobby y Jack Kennedy van de un lado a otro por el salón de convenciones intentando reunir delegados. Es todo muy desorganizado y poco profesional, pero en realidad no saben qué demonios están haciendo. El senador Kefauver se convierte en candidato a la vicepresidencia en uno de los finales más igualados y emocionantes que cualquier convención haya visto en años. Está muy reñido, casi ganan, pero finalmente pierden. Senador John Kennedy de Massachusetts. Aquello fue duro para él. Era la primera vez que Jack Kennedy era derrotado. Damas y caballeros, tienen mis reconocimientos, ya que esta convención ha elegido a un hombre que ha hecho campaña en todos los rincones del país. Deja claro que quiere que toda la convención cierre filas en torno a Estes Kefauver. Espero que esta convención sea unánime en lo que concierne a la candidatura de Estes Kefauver. Gracias. Existe una tradición en la política estadounidense, y es que saber reconocer la derrota es el primer paso para una victoria futura. Jack ha dado la vuelta a la derrota. Y hay más buenas noticias. Jackie está esperando un bebé. A mediados de la década de 1950, la dinastía Kennedy está creciendo. Bobby tiene 4 hijos. La hermana menor de Jack, Patricia, tiene 1. Y Eunice tiene 2. Jack quiere también tener hijos y sería la guinda en el pastel para un hombre joven que aspira a la presidencia. Jackie ya había tenido un aborto espontáneo y en 1956 volvía la ilusión porque estaba embarazada de nuevo. Se fue a vivir con su madre mientras esperaba el nacimiento de su hijo. John Kennedy fue a visitar a su padre al sur de Francia y luego se fue en un crucero con sus amigos. Mientras estaba incomunicado con Jackie, Jackie se pone de parto de forma repentina y prematura. Es llevada de inmediato al hospital y tiene una importante hemorragia. La situación es muy preocupante. Jack no pudo ser localizado durante un par de días y fue Bobby quien acudió al hospital. Cuando despierta de la anestesia, Bobby le dice que ha perdido al bebé. La imagen pública de Bobby era la de un tipo duro, pero en privado era suave. La imagen pública de Jack era la de un tipo simpático y elegante. En privado, Jack era duro. La respuesta de JFK, utilizando sus propios términos, fue: el bebé lo hemos perdido, no hay nada que yo pueda hacer, estoy seguro de que Jackie estará bien. Su padre y otras personas de su entorno le dijeron: si alguna vez quieres presentar tu candidatura a la presidencia, más vale que traigas tu trasero aquí. No regresó porque quisiera estar con Jackie. Regresó porque quería asegurarse de no dañar sus posibilidades para una futura presidencia. Mientras tanto, Bobby empieza a trabajar como abogado investigando la corrupción para el Senado.
La vida de Bobby Kennedy había estado definida por sus servicios a su padre y a su hermano. Pero a mediados de los años 50 empiezas a percibir que está intentando labrarse un nombre. En la Navidad de 1956, la familia está reunida en Hyannisport y Bobby Kennedy se acerca a su padre y le dice: «Quiero dirigir una investigación sobre el crimen organizado». Mi padre decía, o se apropian ellos del país o nos apropiamos nosotros. Entonces Joe Kennedy dice: «No sabes en dónde te estás metiendo, ni te acerques a eso». Y Bobby Kennedy le contesta: «Sí, lo sé, y voy directo al Capitolio». Su padre salta de la mesa, sale disparado y desaparece dando un portazo. En 1957, el investigador del Senado Robert Kennedy lanza un ataque total contra una amenaza creciente: la corrupción en los sindicatos. La mafia se estaba introduciendo en los sindicatos y en muchos otros ámbitos de la sociedad estadounidense. El FBI no estaba haciendo nada al respecto. Bobby Kennedy era un moralista, era un buen católico. La idea de la corrupción dentro de nuestra sociedad era profundamente ofensiva para él. Realmente lo veía, en ese momento, como la mayor amenaza para la democracia estadounidense. Pero el padre de Bobby no está contento. Joe está furioso. Posiblemente teme que si Bobby se dedica a investigar el crimen organizado, acabe tropezando con su propio rastro. Corría el rumor de que Joe era contrabandista de licores. Nunca llegó a demostrarse, pero era sospechoso y tenía amistades sospechosas. Bobby era muy consciente de los pecados de su padre. Quería cauterizar el problema, cortar por lo sano y alejarlo de la familia. Bobby Kennedy dirigió personalmente aquella extraordinaria serie de audiencias. Señor Hoffa. Y pobre del testigo que tuviera que comparecer ante Bob Kennedy. ¿A quién iba usted a romperle la espalda, señor Hoffa? Ni siquiera sé a quién me refería y tampoco sé a qué se refiere usted. Los interrumpía. Los intimidaba. Díganos a quién iba a romperle la espalda. No lo sé, siempre en sentido figurado. Bobby no está solo. Su esposa Ethel es su apoyo más fiel. Señora Kennedy, ¿asiste a muchas de las audiencias del comité de Bob? Sí, señor Murrow, a la mayoría de ellas. Y creo que se puede ver claramente cuando un testigo miente. Ethel y Bobby elaboraban juntos la estrategia. Ethel le decía: tienes que entrar allí y darle de lo lindo. No dejes que se salga ni un momento con la suya, Bobby. ¡Qué machote! Ethel compartía su sentido del mundo y esa era una de las muchas razones por las que se llevaban tan bien. ¿Pasan los dos mucho tiempo hablando de las audiencias del Senado en casa? No recuerdo que hablemos sobre ningún otro tema. Su forma de expresarlo era: el mundo está dividido en sombreros blancos y sombreros negros. No, realmente me fascina. Los sombreros negros son ellos y los blancos nosotros. Mientras otros padres llevaban a sus hijos a un parque infantil a montar en columpio o a subirse al tío vivo, mi madre nos llevaba a las audiencias del comité del Senado. Así que algunas de mis primeras palabras fueron: me niego a responder a esa pregunta. Teniendo en cuenta que la respuesta podría incriminarme. Enfrentarse a la mafia nunca es una tarea exenta de riesgo. Puso a su familia en peligro. Recibieron numerosas amenazas de muerte y llamadas telefónicas. Ethel Kennedy temía por sus hijos. En un momento dado, amenazaron con arrojarnos ácido a los ojos. Los Kennedy tenían lo que Bobby llamaba las agallas de un ratero. No tenían miedo a meterse en terrenos donde a otras personas no se les ocurriría ir. Uno de los mafiosos más duros que Bobby convoca ante el Senado es Sam Giancana. Sam Giancana es el jefe de la mafia de Chicago. Se trata de la sección más rica y poderosa del crimen organizado. ¿Podría hablarnos de las operaciones clandestinas en el condado de Lake, Indiana? Declino responder porque creo que mi respuesta podría incriminarme. Bobby le presiona con preguntas sobre cadáveres dentro de baúles. Y Giancana se acoge a la quinta enmienda 40 veces y finalmente se echa a reír. ¿Puede contarnos algo sobre cualquiera de sus operaciones o simplemente va a soltar una risita cada vez que le haga una pregunta? Declino responder porque creo que mi respuesta podría incriminarme. Creía que esas risitas eran cosa de niña, señor Giancana. Y entonces Bobby recibe un visitante inesperado. A pesar de su oposición a la implicación de Bobby, Joe Kennedy finalmente respalda a su valiente hijo.
Cuando Joe Kennedy vio actuar a Bobby, creo que fue un momento extraordinario para Joe, al darse cuenta de que aquel cachorro de su camada, el pequeño Bobby, era tan duro e inteligente como él. Y para Bobby significó ganarse el reconocimiento paterno que había pasado toda su vida tratando de obtener. A medida que crece la reputación de Bobby, un joven político decide unirse a él en las audiencias. En ese momento, John F. Kennedy es un senador bastante desconocido, pero con gran ambición. Toma parte en la investigación y realmente se distingue gracias a su hermano menor. Señor Hoffa, este proyecto de ley no es un proyecto que pretenda romper huelgas y dividir a los sindicatos. Usted es el mejor argumento que lo corrobora. Su testimonio aquí esta tarde, su completa indiferencia. Le da a Jack una apariencia más dura, no la de un refinado playboy. Está persiguiendo a la mafia, lo que se convierte en una estupenda publicidad para los Kennedy. Jack recibe otro impulso. Después de un aborto espontáneo y una muerte fetal, Jackie da a luz a su primer hijo. Quiero presentarles a mi hija Caroline y a mi esposa Jackie. Admirado como un político de principios y un hombre de familia, el joven senador cree que ha llegado su hora. Comparezco hoy para anunciar mi candidatura a la presidencia de Estados Unidos. La presidencia es el cargo más poderoso del mundo libre. Mediante su liderazgo puede revitalizar la vida de todo nuestro pueblo. Pero antes, Jack debe organizar una campaña de primarias con el objetivo de ganar la nominación del Partido Demócrata. La máquina de la familia Kennedy se pone en marcha. Muchas gracias. Lamento que mi madre no haya podido estar aquí esta noche. Y mi hermana Eunice, y mi hermana Jean, y mi hermano Teddy. Y mi primo Joe Garland y mi prima María. Así que tendréis que conformaros conmigo. Muchas gracias. Nunca compites contra un solo Kennedy. Compites contra todos los Kennedy. Es un asunto familiar al completo. Jackie estaba dispuesta a ir con Jack y a hacer campaña con él en pueblos pequeños, a visitar hogares desfavorecidos y a hablar con la gente. Y como a pesar de su tremendo glamour tenía los pies en la tierra, conectaba con la gente tanto como su marido. Jackie era capaz de hacerte sentir como si fueras la única persona en su vida, en el momento en que hablaba contigo. Pero ni siquiera el atractivo de Jackie Kennedy puede garantizar la victoria. Kennedy es un candidato muy atractivo, pero tiene tres grandes debilidades. Es católico, es mujeriego y está gravemente enfermo. Las facetas de mujeriego y de enfermo se pueden ocultar, pero no puede ocultar que es católico. Los Kennedy recorren el país para asegurarse la nominación demócrata de Jack, pero la oposición aumenta. Gente como usted piensa votar en contra de Kennedy debido a su religión. ¿Lo hará usted? Yo lo haré, sí. ¿Lo hará? Sí. ¿Por qué? Porque creo que debo votar por un protestante. Hubo un gran fervor anticatólico en los años 60. Billy Graham, el famoso predicador, junto con Norman Vincent Peale, jefe de una iglesia, firmaron una carta que decía: no votéis a John Kennedy porque entonces el Papa nos dirá lo que tenemos que hacer. Es un recordatorio de que a pesar de toda su riqueza y poder, los Kennedy siguen siendo unos forasteros. Mi abuela Rose, que era una católica irlandesa, siempre sintió que no era aceptada por los WASP, los protestantes anglosajones blancos. Mi abuelo, Joe Kennedy, leyó una vez en el periódico una descripción suya como irlandés. Y dijo: ¿cuándo dejarán de llamarme irlandés? Soy estadounidense. Mientras la gente de Virginia se prepara para votar, ¿cuál cree que será el resultado? Bueno, espero que nos vaya bien, pero sí, supongo que lo sabremos mejor cuando se haga el recuento de votos. Las primarias de Virginia son un momento decisivo para los Kennedy. Jack Kennedy tenía que demostrar que podía ganar en un estado que era en un 98% protestante. Si eras capaz de ganar en Virginia, era como demostrar que un católico podía ganar. Jack y Bobby tomaron una decisión estratégica brillante. En lugar de dejar que el tema de su fe católica se pudriera entre bastidores, decidieron coger el toro por los cuernos. Durante los últimos meses y años, he respondido casi a diario preguntas de la prensa sobre mis puntos de vista religiosos. Dijo que no había tenido que pasar ningún test de religión cuando sirvió en el ejército, y que su hermano tampoco había tenido que pasarlo cuando combatió y murió en acción.
Poca o ninguna atención se prestó a mi religión cuando llegué a la Cámara de Representantes y cuando vine al Senado, aunque pronuncié casi el mismo juramento que pronuncia el presidente de Estados Unidos. Jugó de manera inteligente. Dijo, no voy a recibir órdenes del Papa, voy a representar a la gente. Un presidente no es elegido para ser el protector de la fe. Básicamente les dijo a los estadounidenses, sé que pertenecéis a un país tolerante que no dejará que algo tan banal como la fe que profeso os impida votar por mí. Jack bate todos los pronósticos ganando las vitales elecciones primarias de Virginia y se presenta en la Convención Nacional Demócrata en Los Ángeles exudando confianza. Estamos con Kennedy. No creo que haya habido otro candidato tan esperado en la Convención Nacional Demócrata desde JFK. Y desde luego, no antes que él. Era refrescante, atractivo y carismático. Todo el mundo parecía encandilado. Era una figura que causaba una impresión enorme. Fui a la convención con mis padres. Mi padre era miembro del Comité Nacional Demócrata por Maryland. Fue muy emocionante porque mi padre había sido un gran partidario suyo. El principal rival de Jack Kennedy para la nominación demócrata es Lyndon Johnson. Aquí y ahora solicito los votos de cada delegado presente en esta sala que escuchan el sonido de mi voz. Lyndon Johnson, el líder mayoritario en el Senado de Estados Unidos y senador por Texas, cree que Kennedy es una especie de peso ligero. Algunos hablan sobre lo que se debe hacer y cuando hay que ponerse manos a la obra, simplemente no hacen nada. Pero Kennedy tiene tablas de sobra. Aprecio lo que ha dicho el senador Johnson. Ha hecho algunas referencias generales sobre las posibles deficiencias de otros candidatos presidenciales, pero como no ha sido nada concreto, supongo que se refería a algunos de los otros candidatos y no a mí. Con su ego herido, Johnson ataca de forma personal. Lyndon Johnson comenzó a menospreciar a Joe Kennedy padre, acusándole de ser conciliador con Hitler en la época anterior a la guerra. Johnson no solo mancilla a la familia de Jack, sino que intenta desvelar el secreto más profundo de Jack. El día antes de la votación, la gente de Johnson deslizó por debajo de las puertas de las habitaciones del hotel de cada delegado una hoja de papel amarilla que decía que Kennedy tenía la enfermedad de Addison. Para Bobby Kennedy, fue un acto completamente indigno. A partir de ese momento, consideró a Lyndon Johnson como su enemigo. Bobby no está dispuesto a que se salga con la suya. Como si dirigiera una sala de guerra en medio de una campaña encarnizada, contraataca casi de inmediato. Bobby moviliza a los médicos para que mientan y digan que Jack está perfectamente sano. ¿El intento de Bobby por minimizar los daños dará sus frutos? Momentos de entusiasmo en la convención demócrata. Antes de que finalice el primer escrutinio, Wyoming otorga el triunfo a Kennedy con sus votos decisivos. John Fitzgerald Kennedy logra vencer la fuerte oposición y obtiene la nominación. Ahora es el candidato presidencial del Partido Demócrata. Llevaremos la lucha a la gente en otoño y ganaremos. Jack se enfrenta a una decisión difícil. Debe elegir un compañero de candidatura. A la hora de elegir un vicepresidente, el candidato obvio, en cierto modo, es Lyndon Johnson. ¿De qué han hablado usted y el senador Johnson? Bueno, le he dado las gracias por el mensaje tan generoso que me envió. Johnson es un demócrata del sur. Jack Kennedy necesita el voto sureño. ¿Han hablado sobre la vicepresidencia? No. Bueno, en términos generales sí, en efecto. A Jack Kennedy nunca le cayó bien Lyndon Johnson y Bobby Kennedy despreciaba a Lyndon Johnson. Eran como perros enfrentados con el pelo erizado en la nuca. Joe Kennedy no opinaba lo mismo. Observó en términos estratégicos el mapa del país y se dio cuenta de que su hijo necesitaba Texas. Así que los dos hermanos eligieron a Lyndon Johnson para ser el candidato a vicepresidente en la carrera presidencial de Jack por una razón. Estaban decididos a hacer lo que fuera preciso para que Jack fuera elegido presidente. Pero antes, Kennedy debe vencer a uno de los políticos más experimentados de Estados Unidos, el candidato republicano y vicepresidente en funciones Richard Nixon.
6 semanas antes del día de las elecciones, el candidato demócrata Jack Kennedy y el vicepresidente Richard Nixon están virtualmente empatados. El momento crítico de las elecciones fue cuando los dos candidatos aparecieron uno al lado del otro en el primer debate presidencial televisado de la historia de Estados Unidos. Nixon era considerado una figura de mayor envergadura. Él era presidenciable. La pregunta era, ¿podía un hombre joven como Kennedy ser presidente de Estados Unidos? Los candidatos no necesitan presentación. El candidato republicano, el vicepresidente Richard Nixon, y el candidato demócrata, el senador John Kennedy. Kennedy era un joven rico tremendamente atractivo. La gente había visto fotos suyas en la portada de la revista Life. ¿Pero tenía algo más? Los riesgos no podrían ser mayores. Pero Jack cuenta con una ventaja fundamental. Joe Kennedy conocía Hollywood al dedillo. Conocía todos los trucos para convertir a un deportista en un hombre prominente. Se sabía todas las triquiñuelas y las usó con Jack Kennedy. Es fascinante ver cómo en las primeras imágenes familiares se puede ver a las niñeras de los Kennedy cargando con cámaras de cine. Rodaban películas caseras como un juego, pero al mismo tiempo aprendieron qué cosas quedaban mejor y más fotogénicas. Y ese aprendizaje le sería muy útil a Jack cuando llegó el momento de postularse como presidente. Este es un gran país, pero creo que podría ser un país más grande. Y este es un país poderoso, pero creo que podría ser un país más poderoso. Sus respuestas eran meridianamente claras, nítidas y seguras. Su lenguaje corporal era muy poderoso. Mientras que Nixon no era solamente que sudara y necesitara un afeitado, sino que se mostraba inquieto y titubeante. Señor Nixon, ¿le gustaría comentar esta declaración? No tengo comentarios. A partir de aquel debate, Kennedy nunca tuvo que responder a la pregunta ¿soy lo suficientemente serio y equiparable a este tipo que lleva 8 años en la Casa Blanca? Kennedy y Nixon se enfrentaron durante 6 semanas más en una de las campañas presidenciales más reñidas de la historia. Hoy, el día de las elecciones, la gran pregunta es ¿cómo votará la gente? Estados Unidos puede estar eligiendo un presidente, pero también está decidiendo el destino de la dinastía Kennedy. Toda la familia se reunió en Hyannisport. Organizaron una sala de guerra. Trajeron docenas y docenas de líneas telefónicas para comunicarse con los directores de campaña en todo el país y esperaron. Parece que el senador Kennedy empieza a tomar la delantera. Pero a medida que avanzaba la noche, la ventaja inicial de Kennedy parecía difuminarse. Cuando Ohio se decantó por Nixon, el equipo de Kennedy comenzó a dudar de su victoria. La ventaja inicial del senador Kennedy de 2 millones de votos disminuye peligrosamente a medida que llegan los datos de los estados occidentales. El suspense se centró especialmente en Illinois, que informó muy tarde. El norte de Illinois, Chicago, estaba controlado por el alcalde Daley y el sur de Illinois estaba controlado por los republicanos. Richard J. Daley era un alcalde muy poderoso de Chicago y tenía una buena relación con Joe Kennedy. Así que Jack llama a Daley por teléfono. Y el alcalde Daley le dice, vamos a ganar Illinois con la ayuda de algunos amigos cercanos. Todavía hoy circulan historias sobre personas muertas que votaron en Chicago. No cabe la menor duda de que la máquina Daley ayudó a los Kennedy, pero que se cometiera o no un fraude masivo está aún por demostrar. De vuelta en Hyannisport, los Kennedy esperan y esperan. En la quietud de la noche apareció el servicio secreto. Y cuando vieron a los agentes del servicio secreto rodear las casas de los Kennedy, supieron que habían ganado. El presidente electo ha salido a leer los telegramas de felicitación del presidente y el vicepresidente. John Fitzgerald Kennedy es elegido presidente. Poco más de 100 años después de llegar a Boston con los bolsillos vacíos, los Kennedy son ahora la familia más poderosa del mundo. Siendo católico fue algo realmente extraordinario, pero John Kennedy era una figura inspiradora independientemente de la fe que profesaras. Es el momento culminante de una de las elecciones más reñidas y dramáticas de la historia estadounidense.
Estuvimos allí sonriendo y abrazándonos unos a otros. Ahí estaba el hombre al que nadie consideraba favorito, pero ganó. Fue una victoria épica. Puede que la elección haya sido reñida, pero creo que todos los ciudadanos estarán de acuerdo en que será necesario un esfuerzo nacional supremo en los próximos años para hacer avanzar a este país de manera segura durante la década de 1960. Es difícil describir la atmósfera en Cabo Cod después de la victoria de Jack. Teníamos una familia que estaba en la cima del mundo. Imagine el escenario en Hyannisport. Primero está la casa principal, donde viven Rose y Joseph Kennedy. Al lado está la casa donde viven Bobby y Ethel. Y detrás la casa donde viven Jack Kennedy y Jackie Kennedy. Y ahora ese conjunto es el centro del mundo. Aquello fue la realización del sueño dinástico de Joseph y Rose Kennedy. Capítulo 3. Hermanos de armas. El día de la investidura fue muy frío. Nosotros estábamos en la estructura donde estaba la prensa. Hacía un frío gélido, pero fue un momento de gran orgullo para nuestra familia. John Fitzgerald Kennedy está haciendo historia. Está a punto de ser investido como el presidente electo más joven de la historia de Estados Unidos. JFK logró su objetivo cuando fue presidente. Qué gran satisfacción y alivio para la familia. Teníamos una preciosa pareja en Jackie y Jack, que creía en intentar cosas nuevas, en ver nuevos mundos. Y creía en la promesa de América, de una manera que nunca se había dicho ni pensado anteriormente. Yo, John Fitzgerald Kennedy, juro solemnemente desempeñar con lealtad el cargo de presidente de Estados Unidos. Para la familia, tener a un Kennedy en la Casa Blanca representa la inauguración de su ambición. Jack es animado por su familia. Los hermanos del presidente, sus hermanas, su madre, Rose, su esposa, Jackie, y el patriarca, Joseph Kennedy. Joe Kennedy, que había sido el estratega, el arquitecto en la sombra, se puso de pie y se quitó el sombrero ante John Kennedy. Ahora está saludando a su padre. Y fue un gran momento que puso de manifiesto su orgullo paternal. Que todos los países sepan, tanto si nos desean el bien como el mal, que pagaremos cualquier precio para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. Y por tanto, mis conciudadanos estadounidenses, no preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros. Preguntad lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Existía la sensación de que podíamos ver un mundo diferente. La antorcha se había pasado a una nueva generación cuyo punto de mira estaba puesto en lo que el futuro traería. Las invitaciones para la celebración de la investidura son las entradas más solicitadas de la ciudad. Las estrellas hacen acto de presencia con todo su potencial para apoyar a JFK, Tony Curtis, Janet Leigh, Gene Kelly y Frank Sinatra. Una de las cosas que los Kennedy hicieron bien fue llevar Hollywood a Washington. Entendían lo que era el espectáculo, entendían lo que era el estilo. Pero la administración Kennedy fue el Rat Pack de los 60. Jackie apareció con un vestido blanco que ella misma había diseñado para distinguirse. Era un vestido de tubo muy ajustado en comparación con la mayoría de las mujeres que llevaban grandes faldas y vestidos. Aquí llega la señora de Joseph Kennedy, la madre del presidente de Estados Unidos. En el camino hasta la Casa Blanca, Rose Kennedy había hecho campaña incansablemente para conseguir que su hijo fuera elegido. Señora Kennedy, este debe ser el día de mayor orgullo de toda su vida. Oh, sí, es maravilloso. Es importante tener presente que Rose Kennedy tenía evidentemente ambiciones dinásticas en cuanto a su familia.
Esta no es solo la historia de Joseph Kennedy, el padre prominente y pujante. Se trata de un esfuerzo conjunto por parte de Joseph Kennedy y de Rose. ¿Ha tenido tiempo realmente de sentarse tranquilamente y darse cuenta? No, creo que no. Creo que me llevará un tiempo. Robert, hermano de Jack, y su esposa Ethel se unen al triunfo familiar. Bobby había sido el director de campaña de Jack y su padre se mantiene firme en cuanto a que desempeñe un papel importante en la nueva administración. Joe Kennedy dejó que Jack eligiera su gabinete con una excepción. Joe insistió en que el siguiente fiscal general fuera Robert Kennedy. Una fría mañana de diciembre, el presidente se reúne con Bobby Kennedy en su casa de Georgetown y le comunica que le va a nombrar fiscal general. Y le dice, Bobby, agárrate las pelotas y vámonos. JFK se detiene en la puerta y le dice, peínate. Bobby, investigador del Senado durante la mayor parte de su carrera, es anunciado al mundo como el nuevo director del sistema de justicia penal de Estados Unidos. En mi búsqueda de un fiscal general que debe encabezar la lucha por la aplicación de la ley, que debe administrar nuestras leyes sin favores y con inigualable integridad, he escogido a un hombre en quien he encontrado esas cualidades. Fue un acto de escandaloso y descarado nepotismo. Bobby, que nunca había juzgado un caso en un tribunal de justicia, era probablemente la persona menos preparada para ser fiscal general en la historia de Estados Unidos. Me complace aceptar el puesto de la Fiscalía General de Estados Unidos. Entiendo y soy consciente de los grandes problemas y dificultades que tendremos que afrontar todos en ese departamento. Lo realmente sorprendente en la época fue que apenas hubo la más mínima objeción. La prensa, por ejemplo, lo aceptó totalmente. Bobby no quería ser fiscal general. Jack no quería que su hermano fuera fiscal general. A nadie le pareció que era una buena idea, pero Joe insistió. Joe sabía que Jack, un recién llegado a la presidencia, necesitaba a alguien que cubriera sus espaldas, alguien que le protegiera. Sabía que las responsabilidades que iban a recaer ahora sobre los hombros de su hijo eran absolutamente enormes. El país está totalmente encandilado con JFK y Jackie, de una manera que nunca lo había estado con nadie en la administración. Jack encabeza el séquito y lleva con él a su preciosa mujer y a su maravillosa familia. Los Kennedy tienen dos niños pequeños, Caroline, de 3 años de edad, y el bebé John Jr. Nadie recordaba haber visto niños en la Casa Blanca. Y de repente se ven juguetes en las dependencias, hay animales, hay cachivaches esparcidos por el suelo. Es una preciosa y acogedora imagen. Si me permite el atrevimiento, señora Kennedy, ¿qué tal su papel como madre y esposa? Sí, creo que todo lo demás que hagas no importa. Si esa parte no la haces bien, si fracasas con tu marido y con tus hijos. Y ese es realmente el papel más importante para mí. Ella era valiente. Quiero decir que era jovencísima. ¿Qué edad tenía? ¿31 años o algo así? Era jovencísima. Y, sinceramente, ¿ha sido más complicado desempeñar ese cometido? ¿Desde que estamos en la Casa Blanca? Sí, señora. No, a mi marido le encantan los retos. Y a mí también. Él me ha dado un buen ejemplo. Así que esperemos que funcione. La hermana del presidente, Eunice Shriver, se aproxima a la puerta con cierta inquietud. Las hermanas Kennedy se encuentran en una relación más formal con su hermano Jack. El presidente firma fotografías para sus hermanas y sobrinos. ¿Stevie? Sí. O para ti. Pero mientras firma autógrafos para la familia, al presidente le cuesta trabajo no ser presidencial.
Me resulta bastante difícil lo de las dedicatorias. Sin darme cuenta, escribo con mis mejores deseos. Oh, no. Eso es muy soso. Es que eso va en el cargo. Escuchad, que tengáis un buen viaje. Joe Kennedy, el cerebro y el dinero detrás de la campaña de su hijo, se retira a las residencias de la familia en Florida y Hyannisport. Joe Kennedy sabía que debía tener mucho cuidado de no provocar un chaparrón durante el desfile de su hijo. Desde el principio decidió que no iría a visitar la Casa Blanca y no aparecería en público con su hijo. No quería que nadie pensara que Jack Kennedy no era un hombre absolutamente autónomo. Jack sabe que tradicionalmente los presidentes estadounidenses son juzgados por sus primeros 100 días. Jack Kennedy se consideraba a sí mismo una figura histórica. Se consideraba alguien que podía llevar al país a una nueva época dorada. Pero era una época dorada teñida de sombras, porque 1961 fue el cenit o el momento más crudo de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética están atrapados en una lucha ideológica titánica. Estados Unidos está aterrorizado por la propagación del comunismo cuando llega al patio trasero del país. Cuba está bajo el control del ardiente revolucionario Fidel Castro. No solo era comunista y marxista, sino que se iba a alinear con la Unión Soviética en una isla situada a 150 kilómetros de la costa de Florida. Tan pronto como Jack se convierte en presidente, la CIA le presenta su plan para derrocar al líder cubano. Bahía de Cochinos fue una trama que se urdió durante la administración Eisenhower. La idea era entrenar a algunos exiliados cubanos para que invadieran Cuba, bajo el supuesto de que a su llegada habría un levantamiento popular y Fidel Castro sería expulsado. Kennedy tuvo dudas acerca de la viabilidad y la brillantez del plan, esencialmente hasta el último momento. Sin convicción, Jack da el visto bueno para la operación con una condición crucial. Quería que no quedara claro que Estados Unidos apoyaba la operación. Quería que fuera una invasión silenciosa. Resultó ser un absoluto desastre. A primera hora de la madrugada, Kennedy debe abandonar una velada en la Casa Blanca. A las 2 de la mañana, vestido de frac, el presidente se reúne con sus generales. Los exiliados cubanos estaban siendo atacados por tanques. Iban a ser empujados hasta el mar. En Washington, la Marina de Estados Unidos y el subdirector de la CIA le dicen básicamente: déjenos invadir Cuba. La CIA pensaba que el presidente Kennedy enviaría a la Marina, que acudiría en su rescate. Pero no es eso lo que sucede. Kennedy dice: se supone que se trata de una operación encubierta en la que la mano de Estados Unidos no aparece. No vamos a invadir y atacar Cuba nosotros mismos para salvar esta operación. Más de 100 exiliados cubanos mueren y más de 1000 son tomados prisioneros. Al final, queda al descubierto que Estados Unidos está totalmente detrás de la invasión. Mientras Castro se jacta ante el mundo de su victoria, Estados Unidos sufre una humillación. Kennedy estaba tan alterado que comenzó a llorar. Jackie nunca había visto a su marido tan angustiado, tan abatido, tan deprimido. Él creía que su presidencia se había terminado incluso antes de comenzar, debido a esta tragedia. En un momento determinado, en la profundidad de su desesperación, mientras se encontraba con Bobby, este le dijo: llamemos a papá. A lo mejor él puede animarnos. Puede que Joe Kennedy no esté en Washington, pero sigue siendo un asesor de confianza para su hijo. Si miramos el listado de llamadas de John Kennedy durante los días del fiasco de Bahía Cochinos, podremos ver cuántas veces llamó a su padre. Joe Kennedy nunca, jamás confió en los servicios de inteligencia y había advertido a Jack acerca de la CIA. Por tanto, el suceso de Bahía Cochinos sacudió la confianza de Kennedy en sus asesores e incluso la confianza en sí mismo,
Pero lo que también hizo fue fortalecer su convicción de que tenía que contar más con aquellos en quienes más confiaba, los miembros de su familia. Creo que este país debe comprometerse a lograr el objetivo, antes de que concluya esta década, de poner a un hombre en la Luna y devolverlo a la Tierra sano y salvo. Él elevó nuestro punto de mira. Y cuando miras arriba, piensas en algo más que en ti mismo. Es sencillamente fantástico. En mayo de 1961, JFK anuncia al mundo un proyecto extraordinariamente ambicioso. Ha llegado la hora de dar pasos más grandes, la hora de una nueva y extraordinaria empresa estadounidense. Los soviéticos ya habían enviado al primer hombre al espacio y después del fiasco de Bahía Cochinos, Jack no se podía permitir que Estados Unidos se quedase atrás. Estados Unidos estaba inmerso en una carrera espacial con los rusos. No solo intentábamos derrotar a los soviéticos militarmente, intentábamos derrotarlos en nuevas fronteras. Esa es la filosofía de vida de Kennedy, es decir, ganar a toda costa. No basta con llegar en segunda posición, y eso fue lo que su padre les enseñó desde que eran niños. Mientras Jack proyecta la superioridad de su país en el mundo, en casa, una lucha desesperada por los derechos civiles está desgarrando a Estados Unidos. Si eras afroamericano en Estados Unidos en los años 60, no estabas viviendo en una democracia, estabas viviendo en una dictadura de segregación racial. Seguíamos viviendo violencia intensa. Los linchamientos seguían siendo una realidad. Si eras negro no podías votar, no podías comprar propiedades, no podías ir a ciertos lugares. He dicho que lo siento, pero que la dirección no nos permite servir a negros aquí. Mientras JFK está mirando a la luna y a las estrellas, lo ves como una auténtica hipocresía y contradicción. ¿Cómo puede Estados Unidos ser una democracia si sus ciudadanos se están matando, hiriendo y enviando al hospital a otros ciudadanos? Pero en la primavera de 1961, a John Kennedy y a su hermano Robert no les importaban mucho los derechos civiles. Jack y Bobby Kennedy crecieron en un ambiente de riqueza y privilegio. Nunca vieron afroamericanos que no fueran camareros atendiendo mesas. Así que no albergaban los enormes y terribles prejuicios que los blancos del sur tenían contra los negros. Les preocupaba Rusia, les preocupaba la Guerra Fría, el gran juego como ellos lo consideraban, y temían que la lucha por los derechos civiles pudiera de alguna manera distraer o desviar la atención del asunto principal. Mucha gente está diciendo que ya es suficiente. Quieren que el presidente tome medidas contra la opresión brutal que tantos afroamericanos están obligados a soportar. En el sur, los negros no podían viajar en los mismos autobuses o al menos en los asientos delanteros con los blancos. A finales de 1961, un grupo de jóvenes estudiantes blancos y negros decidieron que iban a eliminar la segregación racial en el sistema de autobuses interestatal de Estados Unidos. Se autodenominaban los Viajeros de la Libertad. Iban a desafiar a la segregación en el sur, recorriendo las zonas más peligrosas. Los pasajeros de un autobús fueron atacados en la estación de autobuses de Anniston. Otro autobús detenido fuera de la localidad por un pinchazo fue incendiado. Muestra el salvajismo y la brutalidad en la televisión y pone de manifiesto la resistencia masiva no solo en el país, sino en el mundo entero. Y el gobernador de Alabama, John Patterson, había dicho: los ciudadanos del estado están tan furiosos que no puedo garantizar la protección a esa pandilla de revoltosos. El mundo entero está observando. La violencia podría socavar la autoridad presidencial de Kennedy. JFK dice: sáquenlos de los autobuses, impidan que se manifiesten. Jack no quiere apoyar a los manifestantes. Apoyar los derechos civiles le haría muy impopular entre los demócratas del sur. No olvidemos que el sur es sólidamente demócrata. Los llamaban Dixiecrats, pero eran demócratas. Así que una gran parte de la base del poder de los Kennedy
Se encuentra en el sur. En un intento desesperado por calmar la situación, Bobby hace una llamada. Bobby intentó convencer a los viajeros de la libertad de que se calmaran un poco y no dejaran en evidencia al presidente. La maravillosa respuesta de los jóvenes líderes de los derechos civiles fue: hemos estado calmándonos y frenándonos durante 50 años, así que vamos a seguir. El líder de los derechos civiles, el reverendo Dr. Martin Luther King Jr., llega a Montgomery, Alabama, para unirse a la asamblea. Pronto la iglesia es rodeada por una multitud furiosa de 3.000 blancos sureños. Existe el riesgo de que incendien la iglesia. Y King llama al fiscal general en Washington y le dice: necesito su ayuda. Cientos de vidas están en peligro. Bobby se da cuenta de que tiene que actuar. En el asunto de los derechos civiles no hay término medio. ¿Estás a favor de los derechos civiles o estás en contra? El fiscal general no podía permitir que toda esa gente muriera. Eso habría constituido una inmensa tragedia. Bobby sabía que tenía que protegerlos. Se trataba realmente de hacer lo correcto y mandar al cuerno a la política. Bobby envía una fuerza federal para proteger las vidas de Martin Luther King Jr. y de los viajeros de la libertad. Y ese fue el auténtico bautismo de Bobby en cuanto a lo que el movimiento por los derechos civiles significaba para él. Bobby Kennedy tiene que ser educado. No llega a la lucha por los derechos civiles con nada que sea diferente a cualquier otro hombre blanco privilegiado. Pero después del asunto de los viajeros de la libertad, Bobby pasó de no querer saber nada del movimiento por los derechos civiles a sentir que tenía que desempeñar un papel. Creo que vamos a tener que asumir nuestras responsabilidades. Estamos en 1961, no en 1861, y vamos a tener que continuar progresando. Para Jack, la protesta de los viajeros de la libertad no ha podido llegar en peor momento. Todas las miradas están puestas en él cuando se dirige a Europa para celebrar su primera cumbre cara a cara con el líder de la Unión Soviética. John Kennedy quería demostrarle al mundo que era un estadista. Pero a Kennedy le estaban preparando una emboscada y no tenía la menor idea. He regresado esta mañana de un viaje de una semana por Europa y quiero informarles de dicho viaje con todo detalle. Ha sido en todos los sentidos una experiencia inolvidable. La primera gira internacional de los Kennedy es su oportunidad de presentarse en el escenario mundial. En París, sin embargo, Jack Kennedy no es la atracción principal. Ese fue realmente el momento en el que Jackie Kennedy se convirtió en toda una estrella. Debido a su enorme belleza y a su frescura y juventud, el interés principal de los medios franceses se centró en Jacqueline Kennedy. Era muy culta, hablaba francés con suma fluidez y era evidente que el viejo Charles de Gaulle estaba absolutamente deslumbrado con ella. Miles de personas se agolparon en las calles para ver a Jackie. Era la primera dama estadounidense realmente glamurosa que habían visto. En Estados Unidos vestía modelos de confección nacional, pero en París vistió de Givenchy. Sabía cómo presentarse para aprovechar al máximo su personalidad, su belleza y la moda. Nunca habíamos visto a una primera dama en la era de la televisión convertirse en la protagonista de la historia. Tuvo un impacto enorme. Y Jack reconoció que había sido muy ventajoso para él. No creo que sea del todo inapropiado presentarme ante este público. Soy el hombre que ha acompañado a Jacqueline Kennedy a París y lo he disfrutado. París es un triunfo para los Kennedy, pero su próxima parada, Viena, constituye la auténtica prueba de fuego para el joven presidente. Por primera vez se encuentra con el líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. En 1961 el mundo está preocupado por la guerra nuclear y acoge con satisfacción una cumbre entre el jefe de la Unión Soviética, Khrushchev, y el presidente Kennedy. Lo que Kennedy quería hacer era mostrarle al mundo: puedo encontrar un lenguaje común con este hombre. Podemos hacer negocios. En el histórico Palacio de Schönbrunn, una cena de Estado reúne al señor y la señora Kennedy y al señor y la señora Khrushchev juntos.
Durante 2 días de conversaciones, Jack lanza toda una ofensiva de seducción encabezada por la primera dama. Disfrutaron de un banquete encantador. Khrushchev se sentó junto a Jackie y ella hizo todo lo posible por cautivarlo. El señor Khrushchev disfrutó visiblemente de la velada con la glamurosa primera dama estadounidense e incluso insistió en estrechar su mano antes que la de su esposo. Esa noche hay otro Kennedy cenando con los Khrushchev, la madre de Jack, Rose. John Kennedy no quería que su madre los acompañara. No quería llevar una gran delegación familiar en su viaje a Europa, pero su madre insistió. Su madre adoraba ser el centro de atención. Le interesaba el poder y le gustaba codearse con personajes poderosos. Lejos de los banquetes y las cámaras, Jack tiene una importante misión en Viena. Ambas partes tienen suficientes misiles para destruir el mundo, y Kennedy pretende llegar a un acuerdo sobre desarme nuclear con Khrushchev. John Kennedy estaba profundamente preocupado por el riesgo nuclear y temía que la Guerra Fría se les fuera de las manos. Desde la invasión de la Bahía de Cochinos, Jack ya no tiene plena confianza en sus propios asesores. A los Kennedy siempre les gustó operar en diferentes vías. Siempre les gustó hacer cosas en privado a través de la familia. Y Jack siempre utilizó a Bobby como emisario secreto con sus amigos y con sus enemigos. En Washington, Bobby ha llegado tan lejos como para mantener reuniones secretas con un espía ruso con el fin de abrir un canal extraoficial entre el presidente y Khrushchev. Era algo bastante extraordinario. Cosas así probablemente nunca habían sucedido antes. Kennedy se había arriesgado al encargar a Bobby que organizara ese canal extraoficial y tenía la esperanza de que los soviéticos respondieran. A Bobby, a través del espía ruso, le habían inducido a creer que Khrushchev estaba dispuesto a mantener conversaciones sobre armamento nuclear. Al final resultó que no estaba interesado lo más mínimo. Khrushchev tiene una sola agenda, Berlín. Dividida entre los rusos y el bloque occidental después de la Segunda Guerra Mundial, la gente acude en tropel al Berlín oriental controlado por los soviéticos para huir del comunismo. Es un motivo continuo de vergüenza para Khrushchev. La gente huye de la parte oriental hacia el oeste y Khrushchev quiere detener esa oleada de refugiados. Celebraron una reunión en Viena que duró 5 horas y fue un completo desastre. El líder soviético exige algo imposible. Quiere que Kennedy entregue el sector occidental de Berlín. Khrushchev pretende intimidar a Kennedy. No había nada que Kennedy pudiera decirle excepto renuncio a Berlín Occidental para contentar a Khrushchev. El mandatario ruso estaba decidido a poner a Kennedy entre la espada y la pared. A pesar de todos sus esfuerzos, Jack se siente humillado. Abandona la cumbre sin lograr el menor resultado. En las primeras reuniones de Kennedy con la prensa tras la cumbre de Viena habló sin ambajes. Estaba abatido y no lo ocultó. Puedo decirles ahora que han sido 2 días muy discretos. No se ha buscado ni obtenido ningún progreso espectacular. 2 meses después, Khrushchev levantó el muro de Berlín, separando Berlín Oriental del Berlín Occidental, y Kennedy no hizo nada. Khrushchev va un paso más allá. Al probar armas nucleares aún más potentes, destruye las esperanzas de Kennedy de frenar la carrera armamentista. Kennedy comprendió que los soviéticos no estaban tan comprometidos como él en evitar la guerra y que el mundo se encaminaba hacia un lugar muy peligroso. El sueño del presidente Kennedy de negociar la paz ha quedado destruido. Se retira al complejo familiar. Hyannisport era un santuario para los Kennedy. Era un refugio seguro. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, cuando se reunían en el complejo todo se olvidaba. Jack encuentra consuelo en su familia, cada día más amplia y numerosa. Además de sus propios hijos, John Jr. y Caroline, sus hermanos y hermanas tienen 17 hijos en total. Nos embargaba la emoción cuando aterrizaba el helicóptero y luego nos llevaban a pasear en el carrito de golf con todos los primos.
Jugábamos, navegábamos y se celebraban fiestas todas las noches. Siempre estaba pasando algo. Creo que eran aquellos momentos en familia los que les ayudaban a mantener la cordura y a centrarse en quiénes eran y cuál era su misión. Y en especial en sus objetivos políticos, porque allí se hablaba largo y tendido de política. Era el centro neurálgico del poder. Puede que los Kennedy tengan poder, pero Jack se siente frustrado por las dificultades para lograr un progreso real. Necesita a su hermano ahora más que nunca. Bobby se convirtió en su brazo derecho para la aplicación de las leyes, en su principal consejero de política exterior, en su principal asesor político y en lo más parecido que hemos tenido y que nunca llegaremos a tener, a un copresidente. Aún resulta sorprendente a día de hoy que tuviéramos a estos dos hermanos que básicamente llevaban juntos las riendas del país. Sin embargo, hay una batalla en la que Bobby Kennedy está decidido a luchar por su cuenta: el enfrentamiento con la mafia. La mafia tenía un poder enorme en este país y había extendido sus poderosos tentáculos en la política, en el mundo del espectáculo y en el gobierno. Eran muy poderosos. Estaban bien conectados políticamente y cuando los investigabas, ¿con quién te tropezabas? Te tropezabas con un funcionario electo. Soy Robert Pierpoint, y en ese edificio que ven al otro lado de la calle se encuentra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde la década de 1950, Bobby ha estado erradicando la corrupción en los sindicatos infiltrados por la mafia. El fiscal general rara vez sale de su despacho antes de las 8 de la noche. Como fiscal general, Bobby está decidido a librar la mayor guerra contra la mafia en la historia de Estados Unidos. Necesitamos algo más que palabras. Necesitamos acción. Había un adjetivo asociado a la figura de Bobby Kennedy que le definía mejor que ningún otro, y era la palabra despiadado. Bobby había aprendido, para gran deleite de Joe, a ser un tipo duro, fijándose en papá Joe. Tiene usted fama de ser duro y combativo. Tenemos entendido que su padre fomentó una suerte de espíritu de competitividad en la familia. Sí, es el ambiente en el que crecimos. Como en cualquier familia donde hay muchos niños, los hermanos siempre se están peleando y compitiendo entre sí. Joe considera que granjearse enemigos tan peligrosos podría arruinar la presidencia de Kennedy. Le dijo, los demócratas no persiguen a los líderes sindicales por muy corruptos que sean. No solo destruirás tu futuro, le dijo, sino también el futuro de tu hermano. Bobby era un moralista estricto y un tipo duro, y también anidaba en él un cierto espíritu de rebeldía, y estaba dispuesto a desafiar la autoridad paternal para perseguir a la mafia. Era un asunto personal. Sentía que esas personas eran animales y quería destruirlos personalmente. Hay un mafioso en particular con el que Bobby está obsesionado en llevar ante la justicia. Sam Momo Giancana era el jefe de Chicago y probablemente el jefe mafioso más poderoso de Estados Unidos. Era un tipo brutal. Disfrutaba matando a la gente por deporte. Era exactamente el tipo de villano que Bobby Kennedy querría atrapar. Cuando Bobby se enfrentó a Momo Giancana en una audiencia del Senado en la década de 1950, saltaron chispas. Fue una confrontación en la que ninguno estaba dispuesto a ceder. El departamento del FBI en Chicago comienza a acosar a Sam Giancana y a sus principales lugartenientes. Siguen a Giancana a todas partes y graban las conversaciones con sus novias, incluso en el campo de golf. ¿Teníamos miedo? No. De hecho, Robert Kennedy nos presionó mucho para que pusiéramos nuestro máximo empeño. Era un gran tipo si eras su amigo, pero no hubiera querido tenerlo como enemigo. Las investigaciones de Bobby pueden estar acercándose demasiado a su entorno. Joe Kennedy conocía bien a ese tipo. Había sido socio suyo en un gran hotel casino. Y ambos habían comprado terrenos en las inmediaciones del edificio. En las conversaciones interceptadas por el FBI, Giancana hace una acusación impactante sobre Joe Kennedy. En las cintas del FBI se puede escuchar a Giancana alardear de que tiene un trato con Joe Kennedy, con el patriarca. Giancana considera que ayudó a JFK a ser elegido al hacer arreglos para que obtuviera algunos votos en Chicago.
¿Son los pecados del padre que vienen a cobrarse su deuda? No existe absolutamente ninguna prueba de que algo así sucediera. Creo que no eran más que habladurías de mafiosos y gángsteres. No creo que haya nada de verdad en ello. Lo cierto es que los Kennedy no necesitaban a Giancana para ganar en Chicago. No obstante, Giancana cree que ha estado ayudando a los Kennedy, por lo que se siente traicionado cuando los Kennedy se vuelven contra él. Giancana se sintió traicionado y amenazaba con vengarse. Pero existe un peligro mayor que la mafia o los peligros de la Guerra Fría, que amenaza a la dinastía Kennedy. Han sufrido tragedia en sus vidas, pero esto es diferente. Y lo cambiará todo. Pese a que había abandonado la escena política, Joseph Kennedy seguía siendo un líder. Era una fuente de asesoramiento, de estrategia y una caja de resonancia. Fue un apoyo esencial para Jack Kennedy. Hablaban muy a menudo por teléfono. Y Jack podía llamarle a horas intempestivas de la noche. Siempre podía contar con él. Y en diciembre de 1961 todo eso desapareció. Joe se encuentra en la casa familiar de Palm Beach de vacaciones. Joe Kennedy salió a jugar al golf. Nada le gustaba tanto como jugar al golf. Y era bastante bueno, especialmente cuando había dinero en juego. En el hoyo octavo comenzó a sentirse débil y dijo, por favor, llevadme a casa. Y volvió a casa, ya que estaba allí. Dijo, solo necesito un descanso. No llaméis a ningún médico. Esas fueron sus últimas palabras. Luego entró en su habitación y sufrió un derrame cerebral. Trasladaron a Joseph a un hospital e inmediatamente lo pusieron en la lista crítica. Estaba en muy mal estado. Incluso le dieron la extremaunción porque pensaban que podría fallecer. Para Jackie, tener que ser la encargada de comunicarle a Jack la noticia fue devastador. Jack, Bobby y su hermana Jean vuelan desde Washington para estar al lado de su padre. Todos se apresuran para estar con él en el hospital y todos entran en pánico. Joe podría morir. Los médicos de Joe no creen que puedan salvarlo, pero Bobby se niega a dejar que desconecten el soporte vital de su padre. Bobby, en parte por la adoración que siente por su padre y en parte por su fe católica, no estaba dispuesto a hacer nada que pusiera fin a la vida de su padre. Joseph Kennedy sobrevive, pero el derrame cerebral tiene consecuencias terribles. Fue horrible porque era una fuerza vital. Jugábamos con él en Hyannisport, paseábamos por la playa, íbamos a nadar, así que cuando sufrió el derrame cerebral fue impactante para nosotros. Tenía el rostro muy desfigurado. Un lado de su cuerpo estaba paralizado. Pero lo peor de todo es que perdió la capacidad de hablar. Aquel hombre que nunca dejaba de hablar, dotado de una fabulosa elocuencia, que podía entrar en cualquier lugar ante cualquiera y llamaba la atención de la gente, perdió la voz, perdió las palabras y perdió el lenguaje. En la familia siempre hubo la sensación de que mientras Joseph estuviera al timón, las cosas funcionarían. Joe era el arquitecto de todo. Y quedar al margen cuando finalmente habían alcanzado la meta fue una tragedia para él. Y todo sobrevino al final de un año ya de por sí aciago. Para John Kennedy fue un broche final espantoso de aquel año 1961. Cuando Jack y Jackie posan para las cámaras,
El ambiente en la Casa Blanca es cualquier cosa menos festivo. Supimos exactamente lo que el presidente Kennedy estaba pensando al final de su primer año de presidencia, cuando se le acercó un escritor y le dijo: voy a escribir un libro sobre el primer año de su presidencia. La respuesta del presidente fue: ¿por qué alguien querría leer un libro sobre este primer año? Al comienzo de 1961, los Kennedy entran en la Casa Blanca orgullosos, confiados y brillantes. Pero a finales de 1961 están de capa caída. Han sido intimidados por Khrushchev, han sido humillados por Castro y la mafia, furiosa con ellos, se muestra amenazante. Se han granjeado muchos más enemigos que amigos y algunos de esos enemigos son realmente peligrosos.